Capítulo 31, Preludio del engaño de Lucifer, Lunar María. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. XXX. Varios minutos después, Ichigo se encontró caminando frente a su IFNG con las manos atadas con un Bakud excepcionalmente poderoso. Había varias tropas de Onmitsu-Kid que lo protegían por todos lados y algunos miembros del cuerpo de Kido estaban vigilando de cerca la durabilidad del hechizo vinculante. Con todo, estaba rodeado, lo que hacía que cualquier intento de fuga fuera prácticamente inútil. En grupo, todos caminaron hacia la gran sala en el cuartel de la 1A División, que servía como lugar para todas y cada una de las reuniones del capitán. Las grandes puertas se abrieron y los guardias de Ichigo dejaron de moverse. Solo él y el capitán Sui FNG entraron en la habitación llena de capitanes, todos de pie en dos filas separadas, una a la izquierda y otra a la derecha. Kurosaki Ichigo. Recibiendo un leve golpe en su trasero, Ichigo caminó más hacia el interior de la habitación, hasta que estuvo parado justo enfrente del capitán comandante y entre las dos filas de capitanes. Detrás de él, Sui FNG se alejó y se unió a sus colegas. Por el rabillo del ojo, Ichigo notó que su padre lo miraba con expresión preocupada. Lo siento, papá. Kurosaki Ichigo. Estás aquí hoy por tus transgresiones. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Ichigo mantuvo su mirada apuntando al comandante, pero por dentro, se sentía increíblemente nervioso. Soy. El comandante abrió levemente los ojos y lo miró a través de pequeñas rendijas. ¿Tienes algo que decir por ti mismo? Ichigo asintió levemente con la cabeza y se volvió hacia su padre. Lo siento. Cuando dijo eso, Isin parecía haber sido golpeado con una flecha y una expresión de dolor cruzó sus rasgos. Ichigo se volvió hacia el comandante, quien lo miró sin emoción. ¿Algo más? Reuniendo el último coraje, Ichigo soltó un breve resoplido. No vale la pena. Nada de lo que diga hará que cambies de opinión. Fui culpable incluso antes de hacer algo. Varios murmullos vinieron de ambos lados y el comandante golpeó el suelo con su bastón. ¿Qué estás insinuando, Kurosaki Ichigo? Nada. Podía sentir el reiatsu del comandante elevándose y luchó contra el impulso de limpiar la única gota de sudor de su frente que se formó debido a eso. No podía permitirse perder el control, todavía no. El juego acababa de comenzar. Kurosaki Ichigo. En los casos pasados donde los individuos obtuvieron poderes de un Ouyou, estos individuos siempre han sido sentenciados a muerte. Un Shinigami que ha roto el límite de su alma con el uso de un Ouyou es un ser excepcionalmente inestable que rápidamente regresa a un estado animal donde ya no puede distinguir entre un aliado y un enemigo. Es un ser que es poderoso y peligroso para todos los que lo rodean. El comandante explicó extensamente mientras miraba a sus compañeros capitanes. Eres la primera excepción a la regla ya que pareces tener el control la mayor parte del tiempo. Al no perder tu vida, te hago mi responsabilidad y créeme cuando digo, Kurosaki Ichigo, que si alguna vez pierdes el control y convertirme en una bestia sin sentido de nuevo, no dudaré y usaré todo el poder a mi disposición para desintegrarte. ¿Está claro? Hubo un breve momento de silencio ensordecedor tras el cual algunos de los capitanes comenzaron a susurrar entre ellos con mayor vigor que antes. Ignorando esos murmullos, Ichigo abrió la boca para hablar, pero el comandante le impidió hacerlo con otro golpe en el suelo. Sin embargo, tu existencia no es el propósito de esta reunión. Debido a que la Central 46 no se renovará por algún tiempo, seré yo quien decidirá en asuntos como estos. Aún has infringido las leyes y por lo tanto debes ser castigado. Sin embargo, estamos en guerra, lo que significa que encarcelar un activo potencial sería contraproducente. Por lo tanto, al menos, debe ser examinado cuidadosamente para que el capitán de la 12ª División pueda crear un antídoto que te impida aprovechando excesivamente tus poderes huecos y amenazando a tus aliados, ya sea en el campo de batalla o en tiempos de paz. En algún lugar fuera de su visión, Ichigo podía sentir a Kurotsuchi Mayuri frotándose las manos y lamiendo sus labios en estado de absoluta excitación. Hizo que se le erizara la piel. Se estremeció y rápidamente echó un vistazo cuidadosamente oculto al rostro de su IFNG. Ella parecía no estar mirándolo, pero tan pronto como sus ojos la encontraron, pudo verla asintiendo sigilosamente. Tragó saliva y luego volvió a mirar al comandante, que lo estaba penetrando con una mirada poderosa. Inhalando profundamente, Ichigo se obligó a mantener la calma. Luego abrió la boca y formó una expresión angustiada. ¿Estás loca? ¿Sabes qué me hará ese monstruo? ¿Qué les hace a sus propios hombres? Me quedaré babeando e incapaz de formar un pensamiento coherente por el resto de mi vida. No puedo hacer esto.
Rápidamente exclamó, haciendo que otros capitanes se miraran entre sí, a él y también a Kurotsuchi Mayuri. Tiene razón, comandante. No se sabe qué, y Sin trató de sostener a su hijo, pero el bastón del comandante golpeó el suelo con suficiente poder para crear chispas y soltar una ráfaga de aire. Silencio. Dijo en voz alta y luego miró a Ichigo. Esta noche, serán escoltados al laboratorio de la 12 División. Mi decisión es definitiva. Guardias, se lo llevarán. Ichigo gruñó y cuando sintió manos desconocidas tocando su hombro, comenzó a luchar. Sin embargo, en la habitación llena del escalón superior del Gotei 13, finalmente fue refrenado con múltiples capas de hechizos de Kido que lo dejaron inmóvil y silencioso. Podía escuchar a su padre protestar en voz alta y, en su mente, rezaba por la seguridad del hombre. Antes de que finalmente fuera noqueado, se las arregló para echar un vistazo al capitán de la segunda división. Ella estaba sonriendo. Coincidentemente con la reunión del capitán, no muy lejos tuvo lugar una reunión de los vicecapitanes y algunos otros oficiales importantes. Aunque solo sea por la gravedad de la situación, todos estaban presentes y todos discutieron en silencio la situación actual, esperando ansiosamente cualquier noticia de sus respectivos capitanes. Finalmente, esperaron lo suficiente y, a decir verdad, las noticias sobre el desarrollo del caso de Ichigo les fueron transmitidas. Esas noticias llegaron como una bala corrosiva que se infiltró en los oficiales como veneno, desarrollando rápidamente una discordia. Como dije antes, mi capitán piensa muy bien de él, pero creo que este castigo es demasiado laxo. Nanao Ise, el vicecapitán de la 8ª división, de repente rompió los silenciosos murmullos con una declaración en voz alta. Casi de inmediato, se encontró con diferentes reacciones. ¿Tienes alguna idea de lo que estás hablando? Preguntó Isagi y la miró como si le hubiera crecido un segundo par de brazos. Aparentemente ofendida por la acusación, Nanao se subió las gafas por la nariz. Por supuesto que sí. ¿Has estado alguna vez en los laboratorios de la 12ª división? Kira le preguntó en su habitual comportamiento tranquilo y él, junto con el resto, voltearon la cabeza para mirar al vicecapitán de dicha división, Nemu. La joven tomó las miradas con gracia y simplemente negó con la cabeza. No puedo hablar de los experimentos y proyectos de Mayuri-sama. Nanao miró a Kira. Bueno, no. No lo he hecho. ¿Cuál es tu punto? Su punto es que crees que sabes de lo que estás hablando, pero claramente no lo sabes, Nanao-chan. Ser sentenciado a someterse a un examen en la 12ª división es peor que estar encarcelado. Yo diría que es incluso peor que estar simplemente ejecutado. Rajiku explicó en lugar de Kira, haciendo que Nanao la mirara con una ligera incredulidad. Escuché que no trata muy bien a sus hombres, pero creo que estás exagerando. Le dijeron que no lastimara a Kurosaki. Además, esto es por el bien de todo el Seireitei. Yo, por mi parte, no puedo imaginar lo que sería si un híbrido Shinigami o You se volviera loco en medio del Seireitei. Dijo, lo que provocó que otra persona acudiera en su ayuda. De hecho, estoy de acuerdo con ella. Tetsusae Moniba, el vicecapitán de la 7ª división, declaró aproximadamente. Su actitud rápidamente provocó que más oficiales se unieran al gran debate. ¿En serio? Pensé que tú de todas las personas no tendrías prejuicios contra aquellos que difieren de los demás, Iba-san. Yumichika bromeó detrás de él cuando Ikaku, que estaba sentado a su lado, se unió a él con un asentimiento. En respuesta, Iba tomó las gafas de sol oscuras que usaba todo el tiempo y se las quitó, permitiéndoles ver sus ojos entrecerrados. ¿Qué se supone que significa eso? Ya no es un secreto que el capitán Komamura es un lobo antropomórfico, así que es lógico que estés de acuerdo con no discriminar a Ichigo. Renji lo llamó con los ojos entrecerrados también. Antes de que Iba pudiera reaccionar, Nanao habló primero. Pero no es una discriminación. Estamos hablando de alguien que potencialmente podría convertirse en una gran amenaza para decenas, si no cientos de oficiales o almas inocentes. Ella exclamó, su voz lentamente adquiriendo un tono irritado. De hecho, me sorprende que el capitán no lo haya matado en el acto. El vicecapitán de la 2ª división, Marechiyo Maeda, dijo perezosamente desde su suave sofá. No hables de la muerte tan fácilmente. Matar debería ser lo último que hagas. De lo que deberías hablar, es la razón detrás de que él se haya convertido en un Oyou. La mayoría de ustedes conocen a Kurosaki, saben cómo es. Para controlar su parte hueca durante tanto tiempo, pero ahora se rompió. Deberíamos estar ayudándolo, tratando de entender sus razones, no despreciándolo de inmediato como un inconveniente. Isagi declaró con una voz tranquila pero poderosa, que los silenció brevemente a todos.
¿No lo has visto enloquecer, Isagi-san? Yo estuve allí, después de su última pelea con el capitán Saraki, cuando discutió con el capitán Unohana. No he visto a nadie tan aterrador. Y no fue su eco, era la mirada en sus ojos. Era como mirar hacia un abismo sin fin, algo tan oscuro que podría tragarte por completo. Quien se atrevió a romper el silencio fue el vicecapitán de la cuarta división, Isane. Habló en voz baja, pero la expresión de su rostro mientras hablaba decía más de lo que podía con palabras. No es un monstruo. Rukia protestó, pero sus palabras no pudieron llegar al amable médico. Espera, ¿estás de acuerdo en que debería ser entregado a la 12ª división para que puedan experimentar con él? Preguntó Renji, sin siquiera darse cuenta de que su voz se estaba volviendo más fuerte. Su rostro se crispó cuando su ira se hizo evidente. Rukia puso una de sus manos sobre las de él en un intento de calmarlo. Experimentar no es la palabra correcta, aunque deberíamos tener algo que pueda detenerlo tan pronto como comience a mostrar síntomas de volverse otra vez. ¿O le gustaría usar su enfoque y simplemente hablar con él mientras nos derriba uno por uno? Nanao replicó y dio unos pasos para pararse junto a Isane. No. Deberíamos hablar con él antes de que eso suceda. Isagi argumentó con voz tranquila. ¿Dónde está la garantía de que ayudará? Maeda preguntó. ¿Dónde está la garantía de que la experimentación con él ayudará? Renji miró a Rukia y, después de que ella le quitó la mano, se cruzó de brazos para poder mostrar su protesta. Pero esto es más que solo que él sea en parte un Oyou. ¿Crees que es una coincidencia que esos estudiantes desaparecieran exactamente cuando él no estaba aquí? La discusión duró más de una hora, y ambas partes no quisieron dejar de lado sus argumentos. Solo terminó después de que la reunión fuera oficialmente despedida y todos siguieron su propio camino. Se las arreglaron para seguir siendo civilizados, pero la discordia no desapareció. La corrosión aún fluía por sus venas. El miedo a lo desconocido y lo descontrolado era demasiado poderoso para que algunos de ellos simplemente lo dejaran ir. Mientras se marchaban lentamente, dos oficiales se alejaron juntos, susurrándose entre sí por turnos. Los dos creían firmemente en su verdad y en su opinión y eran reacios a dejar que su amigo común fuera a los pozos del infierno llamado laboratorio de Kurotsuchi Mayuri. Dijeron que lo iban a escoltar, así que creo que esa es nuestra única oportunidad. Renji susurró mientras observaba cuidadosamente sus alrededores. Junto a él, mirando al frente, Rukia se estremeció. Sabes que esto es insubordinación, ¿verdad? Tendremos muchos problemas por esto. Murmuró ella. Lo sé, pero, como te dije, le debo una. No puedo simplemente dejar que se vaya con ese loco. Lo matará, lo pondrá del revés y luego lo tirará, incapaz de formar un solo pensamiento. Rukia formó una pequeña sonrisa. No pensé que lo tuvieras en ti, Renji. Cuando escuchó el tono suave de la voz de Rukia, las piernas de Renji temblaron y estuvo a punto de tropezar. Una sonrisa se formó en su propio rostro. Como dije, le debo y haré que valga la pena. No hice nada cuando lo metieron en la cárcel, pero ahora es diferente. Tengo que hacer esto. Dijo, su voz llena de determinación. Podía sentir la mano de Rukia tocando ligeramente su codo. Gracias. Murmuró ella. Entonces, los dos dejaron de moverse y sus expresiones se congelaron. Había un frío acero de una hoja presionada contra la yugular de Renji y un sigiloso Kido ató las manos de Rukia detrás de su espalda. Alarmados, se miraron el uno al otro, pero el movimiento hizo que la afilada hoja extrajera una gota de sangre del cuello de Renji. ¿Qué es esto que escuché? ¿Dos oficiales de Gote y 13 conspirando juntos para ayudar a un criminal? Una dulce voz enfermiza les susurró desde atrás, haciendo que ambos se pusieran rígidos de miedo. Sé Capitán Sui FNG, Renji tragó saliva y trató de ignorar la desagradable sensación del acero clavándose en su piel. Tranquilo. ¿Ves esa choza abandonada a la derecha? Ve allí y espera. Y así, la presión en el cuello de Renji desapareció junto con el hechizo vinculante sobre Rukia. Los dos temblaron y se miraron el uno al otro. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabían que estaban en un gran problema, pero también sabían que era inútil intentar huir. El capitán de la segunda división podía correr en círculos a su alrededor en el tiempo que les llevó incluso parpadear. Sin decir palabra, asintieron el uno al otro y se acercaron a la choza. Vacilando un poco, entraron. Bien. La voz del capitán llegó tan repentinamente que ambos saltaron sorprendidos. El edificio estaba desprovisto de cualquier fuente de luz, por lo que no podían ver nada. Ahora, ambos me escucharán con mucha atención. No tengo ninguna intención de arrestarlos, así que relájense.
En realidad es lo contrario. 3 horas más tarde, Renji y Rukia se acercaron sigilosamente a su destino, vestidos con capas completas que oscurecían sus rostros hasta el punto de que era imposible reconocerlos por nada más que sus firmas de energía espiritual. Incluso eso fue difícil ya que ambos lo mantuvieron lo más bajo posible. Con la ayuda del cielo nublado nocturno, se movieron a través del Seireitei sin ser vistos ni escuchados. No les tomó mucho tiempo antes de que aterrizaran en la pared corta al lado de una pasarela larga que llegaba hasta el cuartel de la 12ª División, escondido en la distancia. Deberían estar aquí en unos minutos. Renji susurró tan silenciosamente como pudo. Solo espero que estén realmente solos. Rukia también respondió en voz baja. Se miraron el uno al otro y tomaron unas cuantas respiraciones para calmarse. Ella prometió que lo harán. Eso hizo. En solo 2 minutos, notaron que un pequeño convoy se acercaba lentamente. Forzando sus ojos, Rukia confirmó visualmente sus sospechas y le dio a Renji un breve asentimiento. El vicecapitán de la 6ª división asintió también y se preparó. Cuando el convoy se puso a hablar, ambos actuaron. Un miembro del Kido Corps levantó la ceja cuando sintió una ligera brisa que pasaba por su lado antes de que algo lo golpeara con fuerza y sus ojos se pusieran en blanco. Cuando su cuerpo cayó al suelo, el resto de los guardias se dieron cuenta de la situación y tomaron sus posiciones para lanzar una lluvia de hechizos, solo para experimentar los mismos golpes. 2 de ellos lograron formar hechizos, pero fueron demasiado lentos para dispararlos y la energía acumulada en sus manos se disipó lentamente en el aire. Eso salió bien. Renji murmuró y luego él, junto con Rukia, miró a la persona que los guardias habían estado protegiendo y escoltando. Ichigo. Rukia susurró y se apresuró hacia él para soltar todas las ataduras que le impedían moverse solo para verlo formando una sonrisa de disculpa y tristeza. Lo siento, chicos. Confundida, Rukia sintió que algo la golpeaba en la parte posterior de la cabeza e inmediatamente perdió el conocimiento. Ampliando los ojos, Renji agarró la empuñadura de su Zanpakuto solo para recibir el mismo golpe y su cuerpo se deslizó al suelo justo cuando la luz desapareció de sus ojos. Parpadeando, Renji sintió que lentamente iba ganando conciencia y cuando abrió los ojos y la luz del sol entró en su visión, gimió de incomodidad. Luego recordó lo que sucedió y trató de levantarse frenéticamente, solo para descubrir que no podía moverse. ¿Qué? Entonces notó que Rukia yacía a su lado, con los ojos abiertos y dándole la misma mirada de ansiedad que él mismo sentía. Abara y Renji, Kuchiki y Rukia. Ambos fueron atrapados tratando de liberar a un conocido criminal, Kurosaki Ichigo. Por este crimen, ustedes serán juzgados y castigados. Ambos abrieron mucho los ojos y trataron de mirar hacia arriba, para ver al capitán de la 2ª división parado encima de ellos, con una multitud de otras personas mirándolos con incredulidad. Casi de inmediato, Renji sintió que un fuego ardiente se extendía dentro de su cuerpo y su rostro se torció en una mueca de enojo. Tutri, no pudo terminar su oración porque su IFNG puso su pie en su cabeza y empujó su rostro hacia el suelo. Rukia trató de protestar pero corrió la misma suerte. Levántelos. Dijo su IFNG y un puñado de miembros del cuerpo de Kido obligaron a Renji y Rukia a ponerse de pie, no antes de lanzarles una multitud de hechizos de restricción de Kido. Bien. Los escoltaré personalmente. Su IFNG dijo con autoridad, para que nadie presente pudiera objetar. Tan pronto como dijo eso, empujó a los 2 oficiales atados y los obligó a caminar frente a ella. Debido a los hechizos, ambos no podían hablar ni concentrarse en usar su energía espiritual y lo único que podían hacer era mover las piernas. Cuando estaban lejos de la multitud, su IFNG los giró un poco y los obligó a moverse en una dirección diferente. Obligados a guardar silencio, ni Rukia ni Renji podían decir lo que pensaban, pero aún así podían alterar sus expresiones. Estaban muy confundidos. Después de otros 15 minutos, llegaron al puente del recinto central 46. Estaba custodiado por varios guardias, por lo que su IFNG colocó una mano frente a Rukia y Renji para que dejaran de caminar. Capitán su IFNG. Los guardias se inclinaron un poco y miraron a los 2 prisioneros con ojos interrogantes, lo que provocó que el capitán de la 2ª división formara rápidamente una expresión más amigable. Señaló a Rukia y luego a Renji. Estos 2 han violado la ley y serán juzgados en el salón de asambleas subterráneo. Ella dijo. Los guardias se miraron unos a otros. Señor, pero el Central 46 aún no ha sido reformado. Sí, lo sé muy bien.
Sin embargo, el capitán comandante logró crear una pequeña asamblea y quiere que estos dos sean juzgados por ellos como una prueba de su confiabilidad. Esto debería ser suficiente. Sui FNG respondió y entregó a los guardias un pequeño trozo de papel. Los guardias entrecerraron los ojos pero movieron la vista hacia el papel. Después de unos segundos, se inclinaron y dejaron pasar al capitán. Le dio un codazo a Renji y Rukia para que se movieran. Una vez que entraron al edificio y al ascensor en él, presionó un solo botón. El ascensor empezó a moverse con un zumbido bajo. Cuando llegaron al piso buscado, los empujó a ambos fuera del ascensor. Entonces, de repente, cada hechizo de Kido colocado tanto en Rukia como en Renji desapareció. Los dos parpadearon sorprendidos y miraron al capitán de la segunda división. Luego volvieron a mirar al lugar que tenían frente a ellos. Este no es el salón de asambleas. Aterrizando de cabeza en un mar interminable de arena, Ichigo tosió y rodó sobre su espalda. Por un momento escupió todas las partículas de arena que se le metieron en la boca y luego, mientras miraba la noche interminable del hueco mundo y su persistente luna, lanzó un profundo y pesado suspiro. Espero que no les haga daño. Luego, simplemente respiró en silencio. Por lo que pudo decir, no había ninguna firma espiritual en su vecindad, lo que significaba que aterrizó en una parte vacía de hueco mundo o que los huecos aún no lo olían. De alguna manera lo calmó y se permitió cerrar los ojos y reflexionar sobre los pensamientos que atormentaban su mente. ¿Qué debo hacer ahora? Todo sucedió tan rápido. Habían pasado solo unos días, pero aquí estaba, una vez más, en la tierra de los huecos. Una vez más, contra su voluntad. Técnicamente. Sin embargo, no había mucho en qué pensar. Incluso si su mente estaba llena de extrañas conclusiones e ideas, Ichigo sabía que tenía otras cosas que hacer. Con eso en mente, abrió los ojos y poco a poco se puso de pie. Inestable en la duna de arena, se sacudió el polvo de la arena y miró a lo lejos. Mientras miraba de un lado a otro, solo había una gran masa de arena que podía llenar océanos enteros. Sin puntos de referencia ni estrellas, no había nada que pudiera usar como guía. Siempre tan raro, había algunas construcciones de árboles de aspecto ceniciento, pero eran demasiado pequeñas para ser consideradas importantes. Otro suspiro salió de su pecho e Ichigo no pudo evitar soltarlo. Todo fue tan abrumador. Sí, no creo que hayamos pensado en esto. Murmuró con la cabeza gacha en señal de derrota. Pero la emoción fue fugaz y duró solo unos segundos. Luego su rostro se endureció por la concentración. Supongo que tendré que ampliar la cantidad de espacio que puedo cubrir con mi sensor de energía espiritual. Solo espero que no me asalten de inmediato. Pensó y lentamente juntó las manos. Entrecerrando los ojos a la luz de la luna, cerró los ojos y el pliegue de su frente se hizo más profundo. Un pulso ligero y débil de energía espiritual explotó desde su interior y viajó a través de las dunas de arena como una suave brisa, arrastrando pocas partículas de arena en su camino. Ichigo permaneció en su pose por un tiempo más y liberó otro pulso, este incluso más débil que el primero. Luego esperó y se concentró en sus sentidos. Después de más de medio minuto, uno de sus ojos se abrió, seguido del otro solo unos segundos después. Había una expresión pensativa formándose en su rostro y su mirada vidriosa no dejaba pasar ningún pensamiento. Este estado duró solo por un tiempo y, una vez que terminó, Ichigo se giró levemente a su derecha. Supongo que tengo que empezar por algún lado. Dijo y comenzó a caminar en la dirección elegida con la cabeza en alto y los hombros tensos. Era prácticamente su primera vez en Hueco Mundo mientras tenía el control de sí mismo y no estaba realmente seguro de qué esperar de un lugar así. Lo único que sabía, lo sabía de la literatura de la academia, y eso no era mucho. Sin embargo, estaba seguro de que no debería bajar la cautela y esperar algo bueno. Si bien no es exactamente un infierno, Hueco Mundo era el mundo de los huecos y eso hablaba por sí solo. Por lo tanto, Ichigo se movió a paso rápido pero siguió mirando a su alrededor, en caso de que uno yo decidiera probarse con él y atacarlo desde un punto ciego. Debería haber tomado prestada una de las barras energéticas de Amagai-san porque tengo la sensación de que estaré atrapado aquí por un tiempo sin comida ni agua. Murmuró, disgustado. Luego se rió a carcajadas. Ah. Como si me fuera a comer ese ladrillo de piedra. Todavía me duelen los dientes desde la última vez que le di un mordisco. Sin darse cuenta de lo ridículo que debió parecerle a un observador externo, hablando solo en una tierra desprovista de vida, Ichigo continuó su paso sin bajar su rápido paso.
Hueco Mundo era una tierra de noche eterna, por lo que no tenía que pensar en el sol saliendo repentinamente y los animales despertando. Si hay algo en Hueco Mundo que se parezca a la vida, lo más probable es que no esté dormido. Él pensó. Entonces sintió una firma espiritual extranjera acercándose a él. Sacudió la cabeza. Yo y mi bocasa. Aunque, técnicamente, no lo dije en voz alta. Yeah. Un gran hueco que le recordó a Ichigo una mezcla de un oso y una mantis religiosa apareció en su visión justo después de que saltó en el aire. Ichigo observó su trayectoria con mucho cuidado y se dio cuenta de que tenía que alterar la suya. La criatura claramente apuntaba a aplastarlo bajo su peso. Esperó hasta el último momento y solo cuando el gran cuerpo estaba a punto de golpearlo, saltó rápidamente. Una vez que el Oyou cayó al suelo, Ichigo no esperó antes de saltar sobre él y alcanzar su Zanpakuto. En el aire, apuntó su espada hacia abajo y luego se dejó caer. Antes de que el gran Oyou se diera cuenta de lo que sucedió, el Zanpakuto de Ichigo lo atravesó y lo clavó en el suelo. Ya. Rugió de dolor, pero Ichigo rápidamente arrastró su espada a través de la criatura y atravesó la mayor parte de su cuerpo, provocando que sufriera un espasmo en estado de shock y luego se desintegrara en partículas espirituales. Brutal, pero eficaz. La purificación fue completa. Sin prestarle atención al Reishi que se disipaba lentamente, Ichigo se giró y se inclinó sobre sus pies para continuar caminando, pero luego sintió algo extraño. Miró hacia atrás, pero el cadáver del Oyou ya se había ido y no había nada más que pudiera causar la sensación. Ichigo parpadeó varias veces y sus ojos se movieron de un lado a otro, aunque todavía era incapaz de determinar el origen de esa rareza. Entrecerrando los ojos, lentamente giró la cabeza y comenzó a caminar. Las dunas de arena bajo sus pies cedían regularmente bajo la presión de su peso y pronto, Ichigo no pudo evitar gruñir de frustración. La arena estaba siempre presente y debido a su calzado, podía sentirlo debajo de los dedos de los pies, entre los dedos de los pies y en los dedos de los pies. Era casi como si sus calcetines no existieran. Al principio, era molesto, pero cuanto más distancia recorría, más arena quedaba atrapada entre la tela y la superficie de sus piernas y las partículas le irritaban la piel. Cuando estaba a punto de estallar, sintió que dos Oyous se acercaban a él a un ritmo rápido. Una sonrisa desagradable se formó en su rostro y alcanzó la empuñadura de su espada. Cuando los huecos entraron en su visión, se preparó. Al igual que con su víctima anterior, esperó hasta el último momento y se alejó solo cuando el hueco estaba casi en su cara. Blandiendo su Zanpakuto a lo largo del costado del hueco, abrió a la criatura. Sin perder el impulso, se dio la vuelta y cortó contra el segundo hueco que saltó hacia él desde la dirección opuesta. Apenas sintió la resistencia de la carne y, antes de que la criatura se diera cuenta, la partió en dos mitades. Ambos Oyous estaban muertos antes de que incluso golpearan el suelo e Ichigo dejó de moverse. No es de extrañar que sea tan fácil. Estos son solo huecos normales. Murmuró cuando echaron un vistazo más de cerca a las criaturas que se estaban purificando lentamente. Fue entonces cuando sintió otra sensación extraña y rápidamente miró a su alrededor para encontrar el origen de la misma. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué demonios? Cuando los cadáveres de los Oyous se convirtieron en partículas espirituales, algunos de ellos encontraron su camino hacia la punta del Zanpakuto de Ichigo y, en el punto de contacto, las partículas brillaron tenuemente y aparentemente entraron en el acero de la espada. Al ver cómo se desarrollaba ante sus propios ojos, Ichigo ladeó la cabeza y trató de pensar en una explicación, pero se quedó en blanco. Si tan solo pudiera hablar con Sangetsu, él pensó. Entonces se dio cuenta de lo que significaban sus palabras y sintió que se ponía triste. Inhalando bruscamente, enfundó su Zanpakuto y negó resueltamente con la cabeza. Luego miró a lo lejos y exhaló. Todavía me queda un largo camino por recorrer. Con eso en mente, se puso en movimiento una vez más. Sin embargo, el problema de la molesta arena regresó en solo unos minutos y convirtió su viaje en uno de insultos constantes, ceños fruncidos y ocasionales patadas al aire. No pasó mucho tiempo antes de que Ichigo declarara una guerra total en la tierra seca y sacara su Zanpakuto de su funda. Poniendo toda la frustración en la espada, se balanceó tan fuerte como pudo y observó con satisfacción cómo la presión del viento soplaba una gran cantidad de arena lejos de él. Pero el júbilo de la victoria duró solo un momento y una expresión amarga se arrastró por su rostro. Hijo de... Soltó cuando se dio cuenta de que su intento había sido completamente inútil, ya que debajo de toda la arena que acababa de volar, solo esperaba más arena.
Maldiciendo su propia ingenuidad, pisoteó la duna y luego se dejó caer. Después de que su trasero golpeó el suelo blando, sacó las piernas hacia adelante y con decisión se quitó las sandalias y luego los calcetines también. Se sacudió el polvo de los pies y sintió una felicidad extrema que se extendía desde las plantas de los pies hasta la punta de la cabeza. ¡Ah, libertad! Gimió de satisfacción y cerró los ojos. Por un tiempo, se quedó allí sentado y dejó que la luz de la luna le hiciera cosquillas en el cuerpo. Una sonrisa de un hombre que había luchado contra los molinos de viento y había ganado se extendió por su rostro. Pasaron muchas cosas y estaban a punto de suceder muchas cosas, sin embargo, por solo un fragmento de tiempo, se sintió bien. Entonces sus ojos se abrieron de golpe y un profundo suspiro escapó de sus labios. ¿5 minutos es mucho pedir? 4 firmas espirituales parpadearon mucho más cerca de lo que se hubiera sentido cómodo, dejándolo sin otra opción que interrumpir su descanso. Como un resorte aplastado, entró en acción en una fracción de segundo y cuando los huecos lo alcanzaron, ya estaba preparado. Sin embargo, lo que no estaba preparado era que el suelo cediera bajo el peso de las 4 criaturas que lo golpeaban al mismo tiempo. Con un gemido aterrador, la tierra se derrumbó y abrió un gran agujero tan oscuro que Ichigo ni siquiera podía imaginar cuán profundo era. Trató de escapar, de saltar de algún modo, pero una de las garras del hueco lo encontró y el peso del hueco lo arrebató en el aire y lo obligó a experimentar una caída libre. ¡Oh, mierda! Gritó y sintió que su respiración se aceleraba por el puro miedo de caer potencialmente a la muerte. Apenas puedo ver nada. Pensó alarmado y rezó para que no pudiera golpear nada en su camino hacia abajo, aparte del inevitable fondo del abismo. Desafortunadamente para él, tan pronto como lo pensó, una espiga de aspecto robusto se elevó de la oscuridad justo debajo de sus piernas. Debido a la falta de luz, se dio cuenta demasiado tarde y, aunque trató de llevar las rodillas al pecho, sintió que la punta de la protuberancia le atravesaba el músculo de la pantorrilla izquierda. Las lágrimas se formaron de inmediato en sus ojos. «Oh, mierda», susurró cuando algo iluminó brevemente el área debajo de él y vio docenas de picos similares esparcidos por todas partes. Debería haber aprendido más sobre Kido. Sus ojos se abrieron cuando un pensamiento desesperado entró en su mente y le ofreció una solución loca a su problema mortal. Frunciendo el ceño, rápidamente se concentró en su energía espiritual y comenzó a bombearla a la palma de su mano extendida. Cuando las púas volvieron a aparecer en su visión, supo que había reunido demasiada energía. Pero eso fue intencional. Aduno. SH. Exclamó y, desde la palma de su mano, disparó un básico extremadamente sobrecargado que chasqueó algunos de sus dedos en varias direcciones diferentes, pero también liberó una gran ola de energía cinética que demolió todo a su paso y al mismo tiempo lo ralentizó con el retroceso. Seguía cayendo a gran velocidad pero, debido a que disparó el hechizo no muy lejos del fondo del abismo, su cuerpo no pudo acelerar a la velocidad anterior. ¡Ga! Como un saco de piedras, golpeó el suelo dolorosamente y demasiado áspero para no recibir heridas. Sintió y escuchó crujir varios huesos en protesta, su trasero lo estaba matando, lucía múltiples cortes pequeños pero lo peor era su pantorrilla. Le faltaba la mitad de su masa muscular original y sangraba bastante. Hijo de Ark. Gruñó de dolor y se mordió los labios para quedarse callado. Maldita sea, eso duele. Si tan solo conociera a Kaid. Mirando a su alrededor con los dientes apretados, trató de estudiar su entorno para determinar dónde estaba, pero el dolor era demasiado agudo, por lo que miró hacia atrás a su pierna y frunció el ceño profundamente. En un acto de pensamiento aleatorio, introdujo una gran cantidad de energía espiritual en la herida con la esperanza de que pudiera adormecer el dolor. Para su sorpresa, tan pronto como hizo eso, el tejido muscular junto con la piel comenzaron a crecer a un ritmo que claramente no era humanamente posible. Sabía que podía regenerarme rápido pero espera. A su mente le vinieron a la mente varios casos similares de tal regeneración y se le ocurrió una idea en particular. ¿Es esto regeneración de alta velocidad? Observó cómo el músculo de su pantorrilla ganaba volumen lentamente con una mirada interrogante, pero luego sus ojos se posaron en su Zanpakuto. Algo en su mente hizo clic. Bien, soy en parte hueco. Tiene sentido. Cuando terminó la regeneración del músculo, una nueva piel comenzó a envolverlo e Ichigo asintió para sí mismo con los labios apretados en señal de asombro. Limpio. Dado que el dolor ahora era soportable, se tomó un momento para mirar a su alrededor. Los 4 hoyos que lo habían atacado antes no estaban a la vista.
Aunque cuando echó un vistazo a las numerosas y robustas púas que ahora se dio cuenta de que eran solo estructuras parecidas a árboles que había visto antes, llegó a la conclusión de que lo más probable es que los huecos estuvieran muertos. Aún así, ¿dónde diablos estoy? Se preguntó a sí mismo en un tono incierto pero también agravado. Lo único que podía ver hasta ahora eran las extrañas estructuras de árboles cenicientos y pilares oscuros en movimiento. Espera un minuto. Los pilares no se mueven. Pensó y entrecerró los ojos para ver mejor. Entonces su sentido espiritual le envió un informe alarmante de una miríada de firmas espirituales esparcidas por todas partes. Al darse cuenta de ello, maldijo en voz baja. Maldición. Esos son menos grande, los hoyos tipo Gideon. Cuando trató de contar todas las firmas, pronto se dio cuenta de que no tenía sentido hacerlo. Le tomaría unos minutos, si no más, terminar. Sin pensarlo dos veces, bajó su Reiatsu para intentar no llamar la atención. Podría manejar algunos menos, una docena o tal vez incluso un poco más. Sin embargo, no puedo soportar tanto. Dudo que incluso el comandante pudiera hacerlo. Es como si hubiera cientos, miles de ellos aquí. Se humedeció los labios secos. Fue un poco extraño saber que hay tres tipos evolucionados de huecos, pero no podía ver, oír o sentir ninguno de ellos cuando estaba por encima de este abismo. ¿Es este, quizás, su escondite? ¿Por qué sin embargo? ¿O son solo un grupo grande que decidió vivir bajo tierra? Ninguno de los libros de la academia mencionó esto. Pensó y se movió con cuidado de una sombra a otra, usando la menor cantidad de energía posible. Pero la suerte no estuvo de su lado por mucho tiempo y, sin siquiera darse cuenta, chocó con algo que se sentía más suave que los árboles petrificados. ¡Guau! Ichigo saltó sorprendido y rápidamente se dio la vuelta, solo para notar un gran menos grande elevándose sobre él. El gran Oyou lo estaba mirando fijamente e Ichigo tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo. ¡Mierda! Su cuerpo se tensó en preparación para escapar rápidamente, pero no se movió ni un centímetro. Lo sé que no debería quedarme o de lo contrario todos me enjambrarán. El menos comenzó a abrir lentamente la boca e Ichigo apretó los dientes. Había algo primordial, algo bestial emergiendo de su conciencia e hizo que su corazón latiera más rápido. Pero no quiero correr. Quiero pelear. Exclamó mentalmente y desenvainó apresuradamente su Zanpakuto. Cuando la criatura comenzó a acumular energía alrededor de su boca, saltó en el aire. Una vez que alcanzó la cima de su salto, presionó sus pies contra la rama de un árbol detrás de él y disparó aún más alto. Cuando estuvo justo por encima de la cabeza del Oyou, apretó la empuñadura de su espada y cortó hacia abajo. El acero de su espada cortó la gran cabeza enmascarada y, dejándose caer, Ichigo la mantuvo dentro del cuerpo del Oyou. Cuando sus pies tocaron el suelo, el menos comenzó a caer hacia ambos lados en un escalofriante ruido, su cuerpo dividido verticalmente en dos. Sin embargo, no había terminado, ya que Ichigo vio a otra Hylian que había estado parada detrás de la primera. Su boca ya estaba abierta y ya se estaba formando una energía brillante frente a ella. Sin tiempo que perder, Ichigo levantó su mano libre y señaló a la criatura con su dedo índice. Aduno. SH. La energía cinética producida por el hechizo golpeó el hueco justo en su cabeza y provocó que la energía se disipara y el hueco se volcara. Durante su caída, Ichigo clavó su espada en la parte inferior de su cuerpo y corrió a lo largo de ella, igualando la velocidad de caída de la criatura con sus pasos. Tan pronto como la gran cabeza golpeó el suelo, cortó hacia arriba y provocó que su Zanpakuto rasgara la máscara y saliera a la luz. Algo se le acercó por detrás e Ichigo usó su impulso para darse la vuelta y cortar. Al igual que un cuchillo de cocina sumergiéndose en mantequilla, su hoja limpió a través del desprevenido hueco antes de darse cuenta de que estaba muerta. La sangre brotó de la criatura y se estrelló contra un árbol cercano. Las comisuras de la boca de Ichigo se curvaron hacia arriba y sintió que algo dentro de él se despertaba. La adrenalina se esparció por su cuerpo y su corazón bombeó sangre a toda prisa, casi como si tuviera miedo. Sus pupilas se dilataron lenta pero constantemente. En la oscuridad, notó un movimiento lento y entrecerró los ojos para ver mejor. Un momento después, una fila de menos grande apareció a la luz de la luna, con la boca abierta y una energía roja brillante tarareando frente a ellos. Sin dudarlo, Ichigo levantó su mano libre y abrió la palma. Rociado sobre los huesos de la bestia. Torre afilada, cristal rojo, anillo de acero. Muévete y conviértete en el viento, detente y conviértete en la calma. El sonido de lanzas en guerra llena el castillo vacío. Haz 63. Raik.
Rápidamente cantó y, justo cuando los Oyous estaban a punto de liberar sus ataques, un enorme rayo salió disparado de la palma de Ichigo y se estrelló contra ellos. Una serie de explosiones reverberaron a través del área e Ichigo miró el resultado de su hechizo con una sonrisa de satisfacción. Sua borró todo el grupo de huecos y abrió un camino. Sin embargo, la energía roja que los Hylianos lograron reunir no solo se desvaneció como antes y, en cambio, perforaron agujeros en varios árboles y causaron que sus grandes ramas cayeran como arpones. Ichigo luchó por maniobrar a través de ellos ileso pero, una vez que lo hizo, se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones. Dándose la vuelta lentamente, notó que docenas de menos grande ahora eran conscientes de su presencia y comenzaron a avanzar hacia él en su forma típica, lenta pero ruidosa. El sonido que hicieron solo alertó más y más a Hylian. Ichigo apretó los labios. Luego se detuvo y formó una sonrisa en su lugar. Algunos de los reyes y de sus oponentes muertos viajaron una vez más hacia la punta de su espada, pero ya no le importaba. Al diablo con la precaución. Es hora de divertirse. Dijo y apoyó su zanpakuto contra su hombro. Por unos momentos, esperó hasta que los menos cerraron un poco la distancia. Pero cuando los vio abrir la boca, actuó. Fin del capítulo 31.